Hola, hola. Bienvenidos a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy estamos por empezar una sesión más de historia de cuarto grado de la mano de la maestra Noemí Juárez, a quien recibimos con muchísimo gusto. Maestra, ¿cómo estás? Muy bien, Jenny, muchas gracias. ¿Ya están listos? Vamos con Ajolisto y comenzamos. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Ahora sí, después de escuchar a Ajolisto, cuéntanos, maestra, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Hoy empezaremos a estudiar lo que muchos historiadores han denominado la primera etapa de la independencia, que, como mencionamos en clases anteriores, va del 16 de septiembre de 1810 al 30 de julio de 1811, cuando Miguel Hidalgo fue fusilado. Es muy breve, maestra, no fue un año completo, aunque en esos meses sucedieron hechos históricos muy importantes. Además, no acabó ahí, ¿cierto? En nuestra línea del tiempo marcamos hasta 1821. Lo recuerdo porque estamos en 2021 y entonces este año se cumplen 200 años del México independiente. Tienes toda la razón, Jenny. A la muerte de Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, hubo otros líderes que continuaron la lucha, como José María Morelos y Pavón y Vicente Guerrero, pero esas etapas las estudiaremos en las siguientes clases. En las clases anteriores estudiamos las causas y las dividimos en dos, en externas como la invasión napoleónica a España y en internas como el malestar social y político que se vivía en esa época, a consecuencia de la aplicación de las llamadas reformas borbónicas. Muy bien, y antes de comenzar con las características de esta etapa, debemos conocer sobre uno de los principales personajes de esta lucha, Miguel Hidalgo y Costilla, quien sentó las bases para que México fuera una nación independiente. ¿Alguien preguntó por Miguel Hidalgo? ¡Hola, Raúl! ¡Qué gusto que estés con nosotras! Bienvenido, Raulito. Uy, a mí también me da mucho gusto, pero hoy no soy Raulito. ¿Ah, no? No. Es que yo escuché que este año se conmemora el bicentenario de la independencia. ¡Qué emoción! Y me imagino que en el mes de septiembre va a haber muchas cosas sobre este tema. Y yo me quiero preparar y aprender muchísimo antes de esa fecha. Así que he estado investigando sobre Miguel Hidalgo. Y miren, ya empecé con un nuevo corte. Aunque la verdad extraño un poquito mi cabello. Pero, ¿por qué te lo cortaste, Raúl? Uy, es que me puse a buscar todas las pinturas que hay sobre Miguel Hidalgo. Y estaba así. Híjole, Raulito, creo que te llevarás una gran decepción. ¿Cómo? ¿Por qué, maestra? La verdad es que no hay seguridad de que esa sea la imagen de Miguel Hidalgo. ¿Qué? Sí,
Recordemos que en esa época aún no existían las fotografías, lo que tenemos son pinturas y muchas de ellas no se hacían en el momento. Muchos de los rostros que conocemos en la actualidad sobre estos personajes es porque surgieron de la imaginación del autor de la pintura. En algunos casos se pintaba en el momento porque las personas interesadas en tener un retrato posaban. Por ejemplo, en esta pintura tenemos a Leona Vicario, una mujer que luchó también por la independencia y fue muy importante. Fue espía y correo de los insurgentes. ¿Cuál de ellas es, maestra? La niña. ¿Qué? No, ¿cómo? Lo que pasa es que fue pintada en 1793, cuando ella tenía 5 años. Además por la pintura, pues se ve que era de una familia con bastantes recursos económicos. Miren, hasta le está dando una moneda. Así es, la elaboración de estos retratos estaba reservada para aquellos personajes que por su importancia o posición política y social, pues podían contratar a algún pintor. Leona Vicario era de una familia criolla, su padre era dueño de minas y tenían mucho dinero, pero aún así, recordemos que también los criollos estaban inconformes con los españoles peninsulares. Vaya, bastante interesante. Ahora vayamos con los retratos pictóricos de Miguel Hidalgo. Todos fueron pintados años o hasta décadas después y por artistas que no lo conocieron, es decir, solo escuchaban alguna descripción de alguien que lo vio o convivió con él, o simplemente como se lo imaginaron. Uy, ¿ya vieron que cada vez lo pintaban más viejito? Oye, Raulito, ¿tienes razón? Y eso también tiene una explicación. Con el tiempo, a Miguel Hidalgo se le fue conociendo como el padre de la patria. Entonces, su rostro fue representado con esas imágenes más paternal. Pero deben saber que en 1810, es decir, cuando estaba luchando por la independencia, tenía 57 años. ¿57 años? Yo le calculaba muchísimos más. Lo único elaborado en 1810 sobre Miguel Hidalgo es esta estatuilla hecha por Clemente Terrazas. Esa estatuilla la podrán ver en el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. Raulito, maestra, ¿qué les parece si para conocer más sobre Miguel Hidalgo vemos un video? Sí, me parece increíble. Y después de la clase, me voy a ir a buscar un sombrerito. Veamos el video entonces. Maestro, rector y padre de la patria. Miguel Hidalgo nació en la hacienda de Corralejo, cerca de Pénjamo, Guanajuato, el 8 de mayo de 1753. Uomini liberi. Era un hombre curioso y muy inteligente. Aprendió a hablar 8 lenguas: otomí, náhuatl, purépecha, francés, griego, italiano, latín y español. En su época, la educación no estaba al alcance de todos y dependía mayormente de la Iglesia. Quienes tenían recursos estudiaban en colegios y conventos. La música es una de las... Desde los 17 años y durante su estancia en el Colegio de San Nicolás en Valladolid, hoy Morelia, Hidalgo empezó a dar clases de filosofía y teología. Sus compañeros lo apodaron el Zorro por su astucia y habilidad para resolver problemas. 12 años después, ya ordenado sacerdote, siguió trabajando en su alma mater como tesorero y maestro. Para 1788 se convirtió en rector. El padre de la patria también fue uno de los principales maestros de nuestra historia. La clase pasada platicamos con doña Josefa Ortiz sobre que la conspiración fue descubierta. Sí, maestra. Los delataron y ella pudo avisar a Ignacio Pérez, él a Juan Aldama, y este se dirigió al pueblo de Dolores a poner al tanto a Miguel Hidalgo e Ignacio Allende de la orden que dieron las autoridades virreinales para detener a los conspiradores. Al enterarse que la conspiración había sido descubierta durante la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en el atrio de la iglesia del pueblo de Dolores, el cura Miguel Hidalgo convocó al pueblo a levantarse en armas. Ignacio Allende, Juan Aldama y José Mariano Abasolo lo siguieron. Fueron ellos los que lograron formar tropas más disciplinadas en esta primera etapa del movimiento por la independencia.
Para estudiar los hechos más relevantes de esta etapa, los iremos ubicando en el mapa que tenemos en el pizarrón. Primero debemos situarnos en Dolores, actual estado de Guanajuato, que sería aquí. Muy bien. Ahí, con ayuda del pueblo, liberó a los presos, quienes se unieron a la rebelión, y metió a la cárcel a los españoles del pueblo. De ahí salieron de Dolores aproximadamente 600 personas. Y en muy poquito tiempo, las tropas crecieron y se convirtieron en 50,000 personas. Y de muy diversos orígenes. Si bien los líderes en su mayoría eran criollos, las tropas las conformaron hombres y mujeres indígenas y de las castas como mulatos, así como afrodescendientes. Ellos eran trabajadores del campo, mineros, arrieros y artesanos. ¿Qué camino siguieron, maestra? Bien, pasaron por la hacienda de la R y en Atotonilco, Hidalgo tomó como pendón la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entraron en San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, donde se unieron las tropas del Regimiento de la Reina. Después avanzaron sobre Celaya. Miguel Hidalgo fue nombrado capitán general, Ignacio Allende teniente general y Juan Aldama mariscal. El trayecto siguió hacia la rica ciudad minera de Guanajuato. Al enterarse de su aproximación, los españoles y el intendente Juan Antonio Riaño se refugiaron en la Alhóndiga de Granaditas, una construcción destinada a guardar granos y semillas. En la toma de la Alhóndiga, los insurgentes incendiaron y saquearon ese lugar. De este hecho, de este lugar, tenemos también un video. ¿Qué te parece si vamos a verlo? Vamos a verlo. ¿Sabes que la palabra alhóndiga proviene del árabe? Bueno, pues, déjame contarte que hace mucho tiempo, más de 200 años, lo que ahora conocemos como México, se llamaba Nueva España, y en ese tiempo, a los edificios públicos que servían para el almacenamiento, compra y venta de granos les llamaban alhóndiga. En Guanajuato, uno de los estados del centro del país, hay un edificio que se llama Alhóndiga de Granaditas. ¿Lo conoces? Déjame decirte que la palabra granaditas es una manera popular de llamar al lugar donde guardan granos, aunque en este lugar la función de almacenaje y venta de granos solo duró unos 8 meses. Pero déjame seguir contándote. En el año de 1783 hubo escasez de grano en la Nueva España y a ese tiempo se le conoce como el Año del Hambre. Por su parte, un hombre llamado don José Antonio Riaño, intendente de la ciudad de Guanajuato, pensó que para asegurar la provisión de maíz para el pueblo y muchos animales, era necesario construir una espaciosa alhóndiga en la que se pudiera conservar suficiente alimento para el consumo de un año. Así que el 7 de julio de 1797, con un presupuesto de 218,306 pesos, se autorizó la licencia para su construcción. Muchos sietes, ¿no? Yo creo que ese era su número de la suerte. Escogido el terreno en la cuesta llamada entonces de Valdés, se inició la construcción de la alhóndiga el 2 de enero del año siguiente, pero no fue sino hasta 11 años después, en 1809, que la construcción de este majestuoso edificio se terminó bajo el cuidado del arquitecto José del Mazo. El pueblo lo llamó el Palacio del Maíz. Pero déjenme contarles que la alhóndiga fue el escenario de uno de los capítulos más importantes en la lucha por nuestra independencia. El primer encontronazo violento entre los insurgentes al mando de Miguel Hidalgo y Costilla y los realistas, bajo órdenes del intendente José Antonio Riaño. Esto sucedió el 28 de septiembre de 1810. Al año siguiente, en 1811, fueron colocadas en los ángulos superiores del edificio 4 escarpias que sostuvieron las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, caudillos de la independencia, como castigo a sus intenciones de libertad. A ver, entonces tenemos que salieron de aquí e hicieron este recorrido. Pero ¿y luego para dónde fueron, maestra? Ignacio Allende y Miguel Hidalgo avanzaron hacia Valladolid, hoy Morelia, pasando por Irapuato, Salamanca, Valle de Santiago, Salvatierra, Acámbaro, Sinapecuaro e Indaparapeo. Una vez en Valladolid, Miguel Hidalgo estableció un gobierno
y por mandato suyo el intendente José María Anzorena promulgó el primer bando o documento insurgente. ¿Me ayudas a leer un fragmento, por favor, Jenny? Claro que sí, maestra. Prevengo a todos los dueños de esclavos y esclavas que luego, inmediatamente que llegue a su noticia esta plausible superior orden, los pongan en libertad. Y no lo haciendo así, los citados dueños de esclavos y esclavas sufrirán irremisiblemente la pena capital y confiscación de todos sus bienes. Queda totalmente abolida para siempre la paga de tributos para todo género de castas, sean las que fueren. ¡Vaya! En él se abolía la esclavitud y se declaraba la supresión del tributo y de varios estancos. Esto nos habla del pensamiento social de Miguel Hidalgo. Así es. Es decir, no solo querían un cambio político, como el cambio de gobierno, sino que querían cambios en la estructura de la sociedad. Por ejemplo, que no existiera más la esclavitud. Qué importante el tema de la abolición de la esclavitud. Nadie puede ser víctima de algo similar nunca más. Pero ahora, ¿hacia dónde nos dirigimos, Noemí? El contingente salió hacia la Ciudad de México. Durante el trayecto pasaron por Acámbaro, donde se constituyó el ejército insurgente el 23 de octubre de 1810. En esa junta militar, Miguel Hidalgo fue nombrado generalísimo e Ignacio Allende capitán general. Entre Charo e Indaparapeo, José María Morelos y Pavón se entrevistó con Miguel Hidalgo y fue nombrado lugarteniente con el encargo de sublevar la costa del sur. Este encuentro lo estudiarán en la siguiente clase. A ver, entonces estábamos aquí en Valladolid y nos fuimos a Ciudad de México. Y alguien muy importante vendrá a visitarnos y a contarnos sobre esta segunda etapa. Sí, esperemos con ansias. Los insurgentes llegaron a la ciudad de Toluca. Para ese momento eran más de 70,000 personas. Desde ahí emprendieron la subida al Monte de las Cruces. El 30 de octubre se libró una de las batallas más importantes. El ejército realista estaba conformado por 2 batallones y eran liderados por el teniente coronel Torcuato Trujillo. A pesar de estar bien armados y disciplinados militarmente, sucumbieron ante las decenas de miles del ejército insurgente. El testimonio del coronel Torcuato Trujillo nos permite conocer a grandes rasgos cómo estaba conformado el ejército insurgente. ¿Me ayudarías a leer, por favor, Jenny? Claro que sí. De los insurgentes, solo 3,000 son tropa disciplinada, mitad de caballería, mitad de infantería, con malos cañones. Hay también unos 14,000 rancheros a caballo con machete o lanza. Y el resto es una multitud de 60,000 entre indios y castas. ¡Vaya! Solo 3,000 de 70 eran soldados expertos. Eran completamente un pueblo armado con palos, piedras, lo que encontraron, contra un ejército armado, disciplinado y con recursos como los realistas. Así es. En esta batalla murieron más de 2,000 insurgentes y aproximadamente 2,000 realistas, aunque pese al triunfo, un gran número de insurgentes comenzaron a desertar, es decir, a irse. ¿Y eso por qué, maestra? Si habían ganado. El 31 de octubre, Mariano Jiménez y Mariano Abasolo se dirigieron a la Ciudad de México. Llevaban un pliego al virrey Francisco Javier Venegas. En este documento, Miguel Hidalgo le decía al gobernante novohispano que se rindiera. Venegas se negó a entregar la capital a la insurgencia. El 1 de noviembre, Miguel Hidalgo tuvo la oportunidad de tomar la Ciudad de México y con ello quizás culminar la gesta independentista, pero desistió y ordenó la retirada. Posteriormente, argumentó que la tropa estaba muy desgastada, después de semanas de campaña, sin armas, pertrechos ni alimentos suficientes. Oh, entonces la tropa quedó muy decepcionada de que ya estaba ahí y se tuvieron que ir. Exacto. En su retorno hacia el Bajío, fueron alcanzados por las tropas realistas encabezadas por Félix María Callejas. Las fuerzas insurgentes se dispersaron y los realistas tomaron cerca de 600 prisioneros y buena parte de la artillería enemiga. Aquí se da una división. Ignacio Allende partió hacia Guanajuato y Miguel Hidalgo tomó camino a Valladolid. ¿Y qué hicieron después? En Valladolid, Miguel Hidalgo reorganizó su ejército y salió rumbo a Guadalajara.
En esta ciudad inició la publicación del periódico insurgente El Despertador Americano y publicó un nuevo manifiesto. ¿Me ayudas a leerlo, por favor, Jenny? Claro que sí. Rompamos, americanos, esos lazos con que nos han tenido tanto tiempo. Para conseguirlo, no necesitamos sino unirnos. Establezcamos un Congreso que se componga de representantes de todas las ciudades, villas y lugares de este reino, que dicte las leyes suaves, benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo. Ellos entonces nos tratarán como a sus hermanos, desterrarán la pobreza, moderando la devastación del reino y la extracción de su dinero. Fomentarán las artes, se avivará la industria, haremos uso libre de las riquísimas producciones que la naturaleza ha derramado sobre este vasto continente. Un ejemplo más de su pensamiento político y social. Este nos permite ver que quería formar una junta de gobierno con representantes, pero ¿lo pudo hacer o no lo pudo hacer? En octubre dio a conocer en 29 puntos el plan de gobierno americano, entre los que destacan algunos puntos que me gustaría nos ayudaras a leer, por favor. Claro. Se gobernará el reino por un congreso de individuos doctos e instruidos y todos criollos. Se quitará el gobierno a todos los gachupines que han perdido el reino. Se quitarán todas las pensiones y gravámenes con que nos tenían oprimidos. Ninguno se distinguirá en calidad, sino que todos se nombrarán americanos. Por lo mismo, nadie pagará tributos y todos los esclavos se darán por libres. Ah, ahora entiendo cómo es que logró juntar una tropa tan grande. Estas medidas beneficiaban a gran parte de la población, como la abolición de la esclavitud, eliminar el pago de los tributos y la restitución de tierras. Eran medidas muy justas y necesarias. Pero a ver, estábamos en México, nos fuimos a Valladolid, llegamos a Guadalajara y luego de ahí, ¿a dónde vamos? Después de una junta de guerra, Miguel Hidalgo decidió presentar batalla al brigadier Félix María Calleja en una nueva batalla en Puente de Calderón, en las cercanías de Guadalajara, en enero de 1811. Félix María Calleja derrotó a los insurgentes. A partir de ahí comenzó la caída insurgente. Tras la derrota, Ignacio Allende asumió el mando de las tropas en sustitución de Miguel Hidalgo. No obstante, Hidalgo conservó el mando político. Aunque, como pueden ver en el mapa, la causa insurgente se extendió hacia el norte y los territorios de Coahuila, Nuevo León y Texas la respaldaban. En el centro y sur de la Nueva España aún no ocurría lo mismo. ¿Y qué pasó después? Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y los demás líderes se dirigieron a Zacatecas y Saltillo, buscando el respaldo de los rebeldes de esas regiones. En Saltillo decidieron dirigirse a Estados Unidos de América. No obstante, fueron traicionados por Ignacio Elizondo, apresados, enjuiciados y fusilados. El 21 de marzo, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Mariano Jiménez, Mariano Abasolo y Juan Aldama fueron capturados e iniciaron un largo recorrido hacia Chihuahua. En la plazuela de los ejercicios, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez fueron fusilados por la espalda y decapitados. Mariano Abasolo fue condenado a prisión perpetua. Con el fusilamiento de los líderes insurgentes termina la primera etapa de la insurgencia. Maestra, muchísimas gracias por la clase de hoy. Hemos aprendido cómo en esta primera etapa de la lucha por la independencia se caracterizó por los liderazgos de Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. En los decretos de Miguel Hidalgo podemos encontrar que su lucha buscaba erradicar la esclavitud, acabar con el pago de tributos, garantizar la igualdad entre los nacidos en este territorio y formar un congreso con el fin de mejorar el gobierno y así desterrar la pobreza, fomentando las artes y la industria. A pesar de tener un contingente numeroso, la derrota en el campo militar se debió a que muchos de los que lo siguieron no tenían preparación militar o armas y sobre todo, pues, disciplina. En casa los invitamos a que reflexionen sobre esta etapa y a que no se pierdan la segunda etapa de esta lucha por la independencia. Así que, maestra Noemí Juárez, muchísimas gracias por todo el día de hoy. Hasta luego, Jenny. Muchas gracias. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.
Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con primera etapa. Miguel Hidalgo e Ignacio Allende de Historia de cuarto grado y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos en la próxima. A continuación, matemáticas. Pero antes, vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Yair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna 10 veces y después 10 veces la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora la otra pierna. 1, 2. Muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto. Muy bien, Yair. Vamos a hacer 5 repeticiones por pierna. Elevación de la pierna derecha 5 veces sin tocar el suelo. 2 más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos. Pie izquierdo sin que toque el suelo. Muy bien. Estira muy bien. Sin que toque el suelo, perfecto. Una más, descansamos. Respiramos. Volvemos a respirar y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio. Levantamos pierna derecha, 1, sin tocar el piso, 2. Procura que no toque el piso tu talón, 3. Una más. Ok, seguimos trabajando el abdomen. Lo que vamos a hacer, Yair, en esta ocasión nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas, tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo. ¿Sí? Nos acostamos, Yair, nos acostamos totalmente y hacemos 3 flexiones y extensiones. 1, 2, respira. Trata de que no peguen tus talones. Muy bien. Estiramos, flexionamos, 2, una más, respira y descansamos. Respira profundo, exhala, prepárate para la siguiente, 3 repeticiones. 1, 2, flexiona, estira bien sin que peguen los talones en el suelo. Alto, respira, aspira, ok. Última, 3, 1, 2, 3. Muy bien, Yair, bien hecho. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. Les presento Itzel. Así era yo, una niña algo tímida, pero siempre muy preguntona. Algunos dicen que la curiosidad mató al gato, pero a mí me hizo entender cómo funcionan las cosas. Un día mi papá me regaló un pianito de juguete con todas las ganas de estimular mi pasión por la música, aunque la verdad yo preferí desarmarlo para entender cómo es que funcionaba por dentro. Porque cuando eres niña, aprendes a descubrir el mundo de diferentes maneras. Un día, las computadoras llegaron a mi vida y más allá de aprender su lenguaje, me di a la tarea de encontrar nuevos caminos para que los usuarios naveguen más fácil y de acuerdo a sus necesidades específicas. Lo que tú imaginas que un software debería de hacer, yo lo hago realidad. En la vida encuentra lo que te gusta y trabaja con todo tu corazón y energía, porque alcanzar una meta es solo la punta del iceberg.